Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, primer semestre, sede Arauca. En esta ocasión le vamos a hablar de la monarquía en el periodo de Roma. Para ello contaremos con las voces de Luis Carlos Patiño, Karen Largo, Valeria Cruz, Amada Avendaño, Geraldí Sánchez y Valentina Camejo. Bueno, hablaremos sobre una de las instituciones del derecho romano de la antigua Roma. Se conoce como monarquía romana al régimen que precedió a la República de Roma, y aunque no es posible contar con la información fehaciente, los historiadores coinciden en que esta se inició tras la fundación de Roma a orillas del río Tíber en el año 753 a.C. En el periodo de la monarquía hasta el año 509 a.C., momento en que es expulsado el rey Tarquinio el Soberbio, la fundación de Roma se asocia a la leyenda de Rómulo y Remo, gemelos nacidos de la unión del dios Marte y Reas Silvia, aunque según la leyenda estos gemelos fueron arrojados al río Tíber por orden del usurpador Amulio, sobreviviendo amamantados por una loba. Bueno, ahora hablaremos de las características del derecho romano. A pesar de que el derecho romano no es el derecho más antiguo que se conoce, presenta en su sistema sus fuentes, concepciones e instituciones, ciertas particularidades que lo hacen parecer como autónomo e inconfundible frente a los otros derechos de la antigüedad. Entre las más sobresalientes características podemos citar, primero, la separación entre norma jurídica y religiosa. Es decir, la distinción entre ius y fas es antiquísima. El fas es lo no prohibido, lo que la religión considera lícito, y el ius lo puesto en orden como justicia. Nefas lo prohibido por la religión. No obstante, la relación del derecho arcaico con los ritos religiosos. El derecho romano se presenta como un orden secular. Segunda característica, la presencia es un sistema unitario integral regulador de las manifestaciones sociales y no simple elaboración de normas jurídicas. A pesar de la justaposición de capas a través de su larga historia jurídica, en todo momento se delinea e individualiza el derecho vigente. Tercero, la constante transformación y evolución jurídica que sin romper con el pasado hace que el sistema jurídico romano se adapte a nuevas situaciones y prevea futuras necesidades. Los romanos no abolían instituciones obsoletas, por el contrario, colocaban a su lado instituciones que se acoplaban más a las nuevas exigencias, respetando así el apego a la tradición y adaptando la mentalidad jurídica a los cambios políticos, religiosos y económicos imperantes. La convivencia del ius civil y el ius honorarium durante varios siglos formó un dualismo jurídico similar a la coexistencia del common law y la equity del sistema anglosajón. Otra característica es la participación activa que en su formación tuvieron los juristas, quienes diferenciaron la norma jurídica y la aplicación al caso particular, distinguieron la norma de la sentencia del juez. Los jurisconsultos romanos no solo se encargaron de aplicar el derecho, sino que participaron activamente en su desarrollo. La siguiente característica, la densa casuística de los jurisprudentes, es un claro y vivificante ejemplo de razón y del amplio criterio que lo justo y lo injusto que tenían. La colección de los escritos hechos por el emperador Justiniano y las leyes emanadas de los emperadores romanos forman una compilación del ius y leyes que desde el siglo XII se denomina Corpus Iuris Civilis. Otra de las características importantes de la monarquía es que tuvo 7 reyes. 4 de ellos pertenecieron a la dinastía latina y los 3 restantes de la dinastía etrusca. Como otra característica tenemos ordenamientos jurídicos. Rómulo creó un primer ordenamiento jurídico y distribuyó al pueblo en 3 tribus. Cada tribu tenía asignadas 10 curias y cada curia debía poner a disposición del ejército 100 infantes y 10 jinetes
Además creó una asamblea de ancianos notables, el Senado. Otra característica fue que no era una monarquía hereditaria, sino electiva. Es decir, los patricios integraban el Senado y ese era el cuerpo que elegía al rey. Una vez elegido el rey, tenía que ser confirmado por las curias. La siguiente característica es organización política de la monarquía romana. Se basaba en 3 elementos: en el rey, en la asamblea popular y en el Senado. Reyes de la monarquía romana. Existen evidencias históricas y arqueológicas de la existencia de un periodo monárquico en Roma. Sin embargo, los reyes, las fechas y los eventos que tenían lugar en esa época se encuentran entre el mito y la realidad. Roma fue reinada por 7 reyes que se dividieron en 2 grupos: los latinos, conformados por Rómulo, considerado el primer rey de Roma. De acuerdo con la historia de Roma de Tito Livio, Rómulo, que era latino, pobló Roma con fugitivos de otras regiones, y tras la guerra con los sabinos pacta la paz con ellos, repartiéndose el poder y las mujeres. Tatio y Rómulo compartieron el poder durante un tiempo, hasta que el primero fue asesinado, quedando Rómulo como único rey de Roma. Su reinado fue de 38 años y desarrolló el primer ejército de Roma, con el que trató de expandir los territorios romanos. Creó algunas instituciones típicamente romanas: los patricios, la clase ciudadana y las bases para el Senado romano. Numa Pompilio, primer rey sabino, gobernó por 40 años en los cuales trajo paz y prosperidad a Roma, un rey severo y piadoso, descendiente del asesinado Tatio. Considerado el fundador de la religión romana y creador de numerosos templos y sitios de culto a los dioses, según los historiadores Plutarco y Livio, organizó la ciudad en distritos administrativos y creó los primeros gremios trabajadores y dividió el año en 12 meses. Fue un rey pacífico. Durante su reinado, el templo de Jano, que se abría cada vez que había un enfrentamiento bélico con otra población, permaneció cerrado. Falleció por causas naturales. Tulio Hostilio, sucesor de Pompilios y de origen latino, gobernó entre 673 a.C. y 641 a.C. En palabras de Tito Livio, Tulio Hostilio era justamente lo contrario que su predecesor. Organizó el ejército romano y lo llevó a la guerra frente a Alba Longa, la ciudad más importante del Lacio, a la que finalmente conquistó, ampliando así el territorio romano. Su carácter guerrillero y su rechazo a los dioses de Roma, unido a la plaga que arrasó a la ciudad durante su reinado, hizo que un grupo de nobles de la ciudad, liderados por Anco Marcio, descontentos con su mandato, lo asesinaran. Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio, apodado el Constructor. Su reinado se caracterizó por una época de construcción y expansión territorial hasta el mar. Considerado el creador de la clase plebeya ciudadana, el puerto de Ostia y el primer puente sobre el Tíber, combinó una gran capacidad administrativa con logros militares, absorbiendo diversas tribus latinas, de igual manera que su abuelo, fallecido por causas naturales. Y los etruscos. Tarquinio Prisco fue uno de los primeros de su origen. Gobernó desde 616 hasta 578 a.C. Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado procedentes de las tribus etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. Entre muchas de sus obras, las más destacadas, el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la Cloaca Máxima, cuyo fin fue drenar las aguas de un pequeño arroyo del Tíber que solían estancarse en los valles situados entre las colinas de Roma. Otro de sus grandes actos fue la creación de los Juegos Romanos. El más célebre de sus proyectos de construcción fue el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballo, que hasta la fecha es el mayor de todos los erigidos en el mundo.
Prisco continuó el Circo Máximo con la construcción de un templo fortaleza sobre la colina del Capitolio, consagrado al dios del Júpiter. Desgraciadamente fue asesinado tras 38 años de reinado por los hijos de su predecesor, Anco Marcio. Antes incluso de que el templo se hubiera acabado, su reinado es recordado además por haber introducido los símbolos militares romanos y los cargos civiles, así como por la celebración del primer triunfo. Tras la muerte de Prisco, su yerno Servio Tulio le sucedió en el trono. Este gobernó desde 578 hasta 534 a.C. Como su suegro, él dirigió varias guerras victoriosas contra los etruscos. Utilizó el botín obtenido en sus campañas para construir las primeras murallas que cercarían las 7 colinas romanas sobre el Pomelio, las llamadas murallas servianas. También realizó cambios en la organización del ejército romano. Instituyó el primer censo de la historia dividiendo a las personas de Roma en 5 clases sociales. Creando además la asamblea centuriada, utilizó asimismo el censo para dividir la ciudad en 4 tribus urbanas, basadas en su ubicación espacial dentro de la ciudad. Estableció la asamblea tribal. Su reinado también destacó por la edificación del templo Dianae, la colina del Aventino. El derecho a voto fue establecido con base en la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político quedó reservado a las élites romanas. El séptimo y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio. Este gobernó desde 534 hasta 509 a.C., hijo de Prisco y yerno de Servio. Tarquino también era de origen etrusco. Fue durante su reinado cuando los etruscos alcanzaron la cúspide de su poder. Tarquino usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma. Uno de sus mayores logros fue la finalización del templo a Júpiter, iniciado por su propio padre, Prisco. Tarquino abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la roca Tarpeya, enfureciendo de esa forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana por parte de su propio hijo Sexto, un pariente de Lucrecia y sobrino del rey Lucio Junio Bruto, antepasado de Marco Junio Bruto, convocó al Senado que decidió la expulsión de Tarquinio en el año 510 a.C. Tras la expulsión de Tarquinio, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509. Siguiendo el contexto social, debemos recordar que en la monarquía romana existían las siguientes clases sociales: la familia, los patricios, los plebeyos, la clientela y los gens. La familia, o también denominada domus, era la base de la organización social. Estaba conformada por el padre, la madre y los hijos. El padre, o el ciu iuris, era la máxima autoridad del hogar, jefe, juez y sacerdote familiar. Tenía derecho a la vida o muerte de su esposa y de sus hijos, pudiéndolos vender en ciertas ocasiones como esclavos. La madre se dedicaba exclusivamente a los quehaceres del yogas. Las mujeres romanas contaban con más libertad que las mujeres griegas, pues acompañaban a sus esposos a las grandes ceremonias y actos públicos. Los hijos no tenían libertad aunque fuesen casados. A esta dependencia se les llamó patria potestad. Los matrimonios podían adoptar un hijo cuando no tenían descendencia. Los gens era un grupo suprafamiliar con un gentilicio en común, es decir, con un nombre en común. Estaba conformada por varias familias, cuya estructura organizacional era autónoma en tomar decisiones. Se unían porque tenían características en común, pero cada familia seguía teniendo su propia estructura, o sea, su pater de familia. La clientela era un grupo de extranjeros provenientes de otras tribus o pueblos. Venían de otros pueblos más desarrollados que Roma. Traían conocimientos artísticos, arquitectónicos y de contabilidad, entre otros. Llegaban al pueblo romano y se ponían bajo el cargo de una familia, sirviendo con su conocimiento a cambio de protección de un ciu iuris.
Los plebeyos conformaban la clase social más numerosa, integrada por ciudadanos de origen diverso, tales como extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas. Inicialmente aumentaron sus derechos políticos, sociales, militares y religiosos. Posteriormente, en forma gradual, fueron ganando el derecho a la ciudadanía romana. Se dedicaban a la agricultura, el comercio, la industria y pagaban impuestos al Estado. Los patricios o populus eran los que formaban la clase aristocrática y constituían el verdadero pueblo, con plenos derechos ciudadanos. Se creían descendientes de los fundadores de Roma, es decir, la clase dominante. A continuación, les hablaré del fondo económico en el periodo de la monarquía. El sistema económico de esta época primitiva se caracteriza como un régimen doméstico autónomo basado en la propiedad privada y la agricultura. El tráfico comercial se realizaba a través del cambio de productos. El medio general de cambio era el ganado, pero pronto apareció el cobre. Los agricultores eran el núcleo de la sociedad de la antigua Roma. El cultivo principal eran los cereales y las leguminosas. Más tarde se introdujo la vid y aún más tarde se llegó a las viñas y se importó el olivo. Como árboles frutales destaca la higuera. También era importante el cultivo de las hortalizas, legumbres y lino. Hubo comercio con pueblos vecinos, se vendían metales, armas e incluso esclavos. Las tierras arrebatadas a los enemigos eran distribuidas entre los patricios. Esto fue un recuento de lo que fue la monarquía. Gracias.